Millonario regresa sin avisar, y lo que ve lo deja en shock. La mano de Roberto temblaba sobre el pomo de la puerta principal. Después de 3 semanas en Europa cerrando el negocio más importante de su vida, había decidido volver un día antes sin avisar a nadie. Quería sorprender a su hija Sofía. Quería ver su rostita iluminarse cuando papá apareciera de repente en casa. Pero al empujar la puerta de su mansión en silencio, lo que escuchó lo dejó paralizado en el umbral. Era la voz de Sofía, su pequeña de 7 años. Pero había algo diferente, algo que no había escuchado en los 2 años desde el accidente. «Uno más, señora Carmen. ¿Puedo dar uno más?» Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esa emoción en la voz de su hija, esa determinación, hacía tanto que no la escuchaba así. Desde aquella tarde terrible cuando el auto patinó en la lluvia y su esposa no sobrevivió. Sofía había quedado con lesión medular. Los médicos dijeron que quizás nunca volvería a caminar. Y desde entonces, la niña que antes bailaba por toda la casa se había convertido en una sombra silenciosa, encerrada en sí misma tanto como en su silla de ruedas. Roberto soltó su maleta de diseñador con cuidado, sin hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los sonidos venían del gran salón, al final del pasillo de mármol italiano. Se quitó los zapatos caros y avanzó descalzo, como un intruso en su propia casa. Cada paso era una eternidad. ¿Qué estaba pasando allí? «Muy bien, mi niña preciosa. Apóyate en mis manos. Yo te tengo. No te voy a soltar, ¿está bien? Confía en Carmen». Esa voz. Roberto reconoció inmediatamente el acento cálido de Carmen Rodríguez, la señora de la limpieza que había contratado hace 6 meses. Una mujer humilde de unos 50 años, siempre con una sonrisa amable, a pesar de las tragedias que la vida le había puesto en el camino. Le había contado que había perdido a su propio hijo en un accidente y que trabajaba para mantener a sus nietos. Roberto la había contratado porque algo en sus ojos le transmitió confianza, aunque su asistente le advirtió que estaba sobrecalificada para limpiar pisos. Pero esto no era parte de sus funciones. Roberto llegó hasta la esquina del pasillo y se asomó apenas, conteniendo la respiración. Y lo que vieron sus ojos hizo que las lágrimas brotaran sin que pudiera controlarlas. Ahí estaba Sofía, su pequeña niña, de pie, con sus piernitas flacas temblando del esfuerzo, apoyada en las manos arrugadas pero firmes de Carmen, quien estaba arrodillada frente a ella en el suelo de madera. La silla de ruedas estaba a un lado, abandonada como un mal recuerdo. Y su hija estaba intentando caminar. 5 pasitos hoy, Sofía. Ayer fueron 4. Hoy van a ser 5. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Que los milagros se construyen con pasos pequeños. La voz de Sofía sonaba cansada pero esperanzada, tan diferente del tono apagado con el que le hablaba a él. «Exactamente, mi amor. Y cada día sumamos 1 más. Ándale, yo cuento 1. Roberto vio cómo su hija movía el pie derecho apenas unos centímetros. Era un movimiento torpe, doloroso de ver, pero era movimiento, era vida. Era esperanza materializada en ese piso de madera que costó una fortuna, pero que nunca le había parecido tan hermoso como en ese instante. ¿Cuánto tiempo llevaba Carmen haciendo esto? ¿Por qué no le había dicho nada? Las preguntas explotaban en su mente mientras observaba la escena más hermosa y desgarradora de su vida. Y en ese momento comprendió algo que lo partió en 2. Él, con todo su dinero y sus contactos, había contratado a los mejores médicos, había comprado el equipo más caro, había convertido una habitación entera en sala de fisioterapia, pero se había olvidado de lo más importante. Se había olvidado de estar ahí, se había refugiado en el trabajo, en los viajes, en los negocios, porque no soportaba ver a su hija en esa silla, porque le recordaba todo lo que había perdido, y esta mujer humilde, esta señora de la limpieza a quien le pagaba una fracción de lo que gastaba en corbatas,
Había hecho lo que él no tuvo el valor de hacer: quedarse, creer, intentarlo día tras día. 2, continuó Carmen, y Sofía dio otro paso tembloroso. Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña, pero en sus labios había una sonrisa verdadera que Roberto no veía hace 2 años. En ese momento, Roberto Mendoza, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, el que había construido un imperio desde cero, el que nunca lloraba en público, se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso frío, tapándose la boca para no soltar el sollozo que le quemaba el pecho, porque acababa de entender que había estado tan ocupado tratando de comprar la felicidad de su hija, que no se dio cuenta de que lo único que ella necesitaba era que alguien creyera en ella. Y esa persona no había sido él. 3. Carmen seguía contando con esa paciencia infinita que solo tienen quienes han conocido el verdadero sufrimiento. Roberto observaba desde su escondite, hipnotizado. Cada músculo de su cuerpo quería salir corriendo hacia su hija, abrazarla, gritarle al mundo que Sofía estaba caminando. Pero algo lo detenía. Tal vez el miedo a romper ese momento mágico, o tal vez la vergüenza que le quemaba por dentro al darse cuenta de que había sido un extraño en la vida de su propia hija. «Me duele, señora Carmen». La voz de Sofía se quebró. «Lo sé, mi cielo. Lo sé. ¿Quieres que paremos?» Hubo un silencio. Roberto contuvo la respiración. «No, quiero darle la sorpresa a papá cuando vuelva. Quiero que me vea caminar. Quiero que esté orgulloso de mí». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Roberto. Orgulloso. Su hija pensaba que no estaba orgulloso de ella. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cuándo se había roto tanto la comunicación entre ellos que Sofía sentía que tenía que caminar para ganarse su orgullo? «Mi niña preciosa», dijo Carmen con una ternura que hizo que Roberto cerrara los ojos. «Tu papá ya está orgulloso de ti. Él te ama más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué siempre está triste cuando me mira? ¿Por qué siempre se va de viaje? Mi maestra dice que cuando la gente te ama quiere estar contigo». Roberto sintió que se ahogaba. Cada palabra de Sofía era una acusación justa que no tenía cómo refutar. Pensó en todas las excusas que se había dado a sí mismo. Trabajo para darle lo mejor. Los médicos dicen que necesita espacio. Cuando la veo solo recuerdo a su madre y no puedo. Mentiras. Todas mentiras cómodas para justificar su cobardía. Escúchame bien. «Sofía», Carmen habló con una firmeza cariñosa. «A veces los adultos no sabemos manejar el dolor. Tu papi perdió a la mujer que amaba, y cuando te mira, ve todo lo que perdió. Pero eso no significa que no te ame. Significa que está asustado. Igual que tú cuando te dan miedo estos ejercicios. Pero yo los hago de todos modos, exactamente, porque eres más valiente que él. Y cuando te vea caminando, él también va a aprender a ser valiente. Ya verás». Roberto apretó los puños. Esta mujer, que apenas lo conocía, que limpiaba sus pisos y sacaba su basura, entendía más de su corazón roto que sus psicólogos carísimos. Y no solo eso, estaba curando a su hija mientras él pagaba fortunas en tratamientos que no funcionaban. 4, anunció Carmen. Sofía dio otro paso. Sus piernas temblaban tanto que parecía que iban a ceder en cualquier momento, pero se mantuvo. Roberto vio el esfuerzo sobrehumano en la carita de su pequeña, el sudor en su frente, la determinación en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre. «Señora Carmen», preguntó Sofía mientras mantenía el equilibrio precario, «¿por qué usted me ayuda tanto? Los médicos dijeron que yo nunca iba a caminar. Dijeron que era imposible. ¿Por qué usted no les cree?» Carmen sonrió, y había tanta tristeza y tanta esperanza mezcladas en esa sonrisa que Roberto sintió una conexión instantánea con esta mujer que compartía su dolor. «Porque yo tuve un hijo, mi amor. Se llamaba Alejandro. Y los médicos también dijeron muchas cosas sobre él, que no iba a llegar a los 10 años por su corazón débil. Pero Alejandro cumplió 18,
Vivió 8 años más de lo que dijeron los doctores. ¿Sabes por qué? Sofía negó con la cabeza, completamente absorta en la historia, porque nunca dejamos de intentarlo. Todos los días hacíamos ejercicios, todos los días caminábamos un poquito más, todos los días le decía que era fuerte. Y cuando finalmente se fue al cielo, no fue porque nos rendimos, fue porque su tiempo había terminado. Pero esos 8 años extra, esos fueron nuestro milagro. Y ahora yo quiero ayudarte a construir el tuyo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto. Recordó vagamente que Carmen le había mencionado algo sobre su hijo fallecido en la entrevista de trabajo, pero él había estado distraído, revisando emails en su teléfono. Nunca le preguntó más, nunca se interesó en la vida de esta mujer que ahora le estaba devolviendo a su hija. ¿Y usted no está triste?, preguntó Sofía con esa inocencia brutal de los niños. Todos los días, mi cielo, todos los días. Pero también estoy agradecida, porque tuve 18 años con él, 18 años de abrazos, risas y amor. Y ahora, cuando te ayudo a ti, siento que Alejandro sigue haciendo el bien a través de mí. Es mi forma de honrar su memoria. Roberto sintió una revelación caer sobre él como un rayo. Él había estado deshonrando la memoria de su esposa al huir de su hija. Ana, su esposa, habría dado cualquier cosa por estar ahí, por ver a Sofía crecer, por sostener sus manos mientras aprendía a caminar de nuevo. Y el que tenía ese privilegio lo había desperdiciado. «Señora Carmen», la voz de Sofía tembló, «cuando yo camine bien, ¿usted se va a ir como los médicos que solo vienen 1 hora?» La pregunta flotó en el aire como una mariposa frágil. Roberto se inclinó hacia adelante, necesitando escuchar la respuesta. Carmen tomó el rostro de Sofía entre sus manos con infinita ternura. «Mi niña hermosa, yo no estoy aquí por trabajo, estoy aquí porque te quiero. Y cuando camines, voy a estar aquí para celebrar contigo. Y cuando corras, voy a estar aquí animándote. Y cuando crezcas y vayas a la universidad, voy a estar molestándote con llamadas para saber si estás comiendo bien. Porque así es el amor verdadero, no se va, se queda». Sofía soltó un sollozo de alegría y se lanzó a los brazos de Carmen, perdiendo el equilibrio, pero siendo atrapada de inmediato por los brazos fuertes de la mujer. Y Roberto Mendoza, en ese pasillo de su mansión de $5 millones, lloró como no lloraba desde el funeral de su esposa, porque acababa de aprender la lección más cara y más valiosa de su vida. El amor no se compra, se construye, un paso a la vez, un día a la vez. Roberto se limpió las lágrimas con la manga de su camisa de seda italiana, tratando de recuperar la compostura. Pero entonces Carmen habló de nuevo, y lo que dijo hizo que todo su mundo se detuviera. «¿Sabes, Sofía? Hoy es un día muy especial. ¿Por qué, señora Carmen? Porque hoy hace exactamente 6 meses que empezamos nuestros ejercicios secretos. ¿Te acuerdas del primer día? No podías ni sentir tus deditos de los pies. Y mírate ahora, 4 pasos. Pronto serán 5, luego 10, luego 100. ¿6 meses? Roberto sintió que el suelo se abría bajo él. Esta mujer llevaba 6 meses haciendo terapia con su hija en secreto. ¿Cómo no se había dado cuenta? La respuesta lo golpeó inmediatamente, porque nunca estaba en casa, porque siempre había una reunión más importante, un vuelo que tomar, un contrato que cerrar. Sacó su teléfono con manos temblorosas y revisó su calendario de los últimos meses. Dubái en marzo, Tokio en abril, Londres en mayo, Nueva York 2 veces. Había pasado más tiempo en aviones que en su propia casa, y mientras él cerraba negocios multimillonarios, esta mujer humilde estaba realizando el verdadero milagro, devolverle la esperanza a su hija. «Señora Carmen», dijo Sofía con voz traviesa, «cuénteme otra vez cómo convenció a la enfermera Beatriz para que no le dijera nada a papá». Carmen rió suavemente. «Ay, mi niña, esa fue toda una aventura». Roberto se tensó. La enfermera Beatriz estaba involucrada. La enfermera que él pagaba $5,000 al mes para que supervisara los tratamientos de Sofía. «Le dije», continuó Carmen,
que necesitábamos crear esperanza antes de crear expectativas, que tu papi había sufrido tanto con las falsas promesas de los doctores que no podíamos darle otra desilusión, que mejor esperáramos hasta estar seguras de que funcionaba, y ella aceptó. Al principio no. Me dijo que era su obligación informarle todo al señor Mendoza. Pero entonces le conté sobre mi Alejandro, sobre cómo los médicos decían una cosa y la vida nos mostraba otra. Y le dije: Beatriz, déjeme intentarlo. Solo 2 meses. Si no veo progreso, se lo contamos todo. Pero si Sofía mejora, imagínese la sorpresa, la alegría. Imagínese regresarle a ese hombre algo de la luz que perdió cuando murió su esposa. Roberto sintió una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si quería gritar o llorar más fuerte. Por un lado, estaba furioso de que su personal le hubiera ocultado información sobre su hija. Por otro, comprendía perfectamente las intenciones de Carmen. Ella lo había protegido de otra posible decepción. Ella había visto lo que él se negaba a admitir, que estaba roto y no podía soportar más dolor. «Mi mamá estaría feliz, ¿verdad?», preguntó Sofía de repente, con esa voz pequeña que usaba cuando hablaba de su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto cerró los ojos, esperando la respuesta de Carmen. Este era territorio peligroso. Él mismo no podía hablar de Ana con Sofía sin quebrarse completamente. «Tu mami estaría más que feliz, mi amor. Estaría orgullosísima. ¿Y sabes qué? Yo creo que ella está aquí, viéndonos, celebrando cada pasito contigo. ¿De verdad lo cree?». «Con todo mi corazón. Así como yo siento a mi Alejandro cuando estoy contigo, tu mami te está cuidando desde el cielo. Ella puso el valor en tu corazoncito. Ella te está dando fuerzas. Por eso no puedes rendirte. Porque no estás sola en esto». Roberto tuvo que taparse la boca para ahogar un sollozo. Ana, su hermosa Ana, que iluminaba cada habitación donde entraba. Ana, que había rogado desde la ambulancia que salvaran a Sofía sin importar lo que le pasara a ella. Ana, que con su último aliento le había hecho prometer que cuidaría de su niña. «Te lo prometo», había susurrado él, sosteniendo su mano mientras la vida se le escapaba. «Voy a cuidarla. Voy a darle todo». Y él había cumplido, ¿verdad? Le había dado la mejor casa, la mejor comida, la mejor educación, los mejores médicos, lo mejor de todo, excepto lo único que realmente importaba: su presencia. Su amor presente, no ausente. Su tiempo, no su dinero. «Señora Carmen», preguntó Sofía, sacando a Roberto de sus pensamientos, «¿por qué mi papá nunca habla de mami?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Roberto sintió que se ahogaba. Él sabía la respuesta, pero era demasiado vergonzosa para admitirla, porque era más fácil pretender que el dolor no existía si no lo nombraba. Porque si empezaba a hablar de Ana, tenía que admitir que ella se había ido por su culpa. Había sido su idea salir esa noche. Su idea, llevar a Sofía al recital de piano aunque estaba lloviendo. Su idea, tomar el atajo por esa carretera mal iluminada. Él conducía. Él no vio el camión a tiempo. Él sobrevivió casi sin un rasguño, mientras su familia quedaba destrozada. «El dolor a veces no cabe en palabras, mi niña», respondió Carmen con sabiduría. «Tu papi guarda el recuerdo de tu mami tan profundo en su corazón que le duele sacarlo. Pero eso no significa que no la recuerde todos los días. Estoy segura de que cada vez que te mira, ve a tu mami en tus ojos, en tu sonrisa, en todo lo que eres. Yo quiero hablar de ella, quiero recordarla, pero cuando lo intento con papá, él se pone triste y cambia el tema. Dale tiempo. Él está aprendiendo. A veces los adultos necesitamos más tiempo que los niños para sanar. Pero va a llegar el día en que van a sentarse juntos y van a compartir todos los recuerdos hermosos. Y ese día ambos van a sentirse mejor». Roberto apretó el puño contra su pecho. ¿Cómo esta mujer podía leerlo tan perfectamente? ¿Cómo podía entender cosas que ni sus caros terapeutas habían logrado descifrar? La respuesta era simple y devastadora, porque Carmen había vivido el mismo infierno. Porque ella había perdido y había aprendido a seguir viviendo, y él
Él solo había aprendido a huir. ¿Lista para el quinto paso?, preguntó Carmen cambiando el tema con delicadeza. «Lista», respondió Sofía con determinación renovada. «Entonces levántate, mi guerrera. Hoy no solo vamos a dar 5 pasos, hoy vamos a intentar 6. Porque mañana tu papi regresa de viaje y no sé tú, pero yo siento que algo especial va a pasar». Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si Carmen supiera que él estaba ahí escuchando. Como si este momento hubiera estado destinado a suceder exactamente así. Observó cómo Sofía se ponía de pie nuevamente, cómo temblaba, pero no se rendía, cómo cada músculo de su pequeño cuerpo peleaba contra la imposibilidad que los médicos habían decretado. Y en ese instante, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser el padre que compraba amor. Iba a ser el padre que lo construía, un paso a la vez. Comenzando ahora, 1, 2, 3. Carmen contaba mientras Sofía avanzaba con pasos temblorosos. Roberto observaba cada movimiento como si estuviera presenciando el milagro más grande del universo. Y lo era. Para él, lo era. Cada paso que daba su hija era una victoria contra el destino, contra los pronósticos médicos, contra la oscuridad que había consumido sus vidas desde el accidente. 4, 5, 6. La voz de Carmen explotó en celebración. «Lo lograste, mi amor». «¡6 pasos!». Sofía gritó de alegría y se dejó caer en los brazos de Carmen, riendo y llorando al mismo tiempo. Era el sonido más hermoso que Roberto había escuchado en 2 años. La risa pura de su hija. La risa que pensó que nunca volvería a escuchar. «Mañana vamos por 7», declaró Sofía, con esa confianza que solo tienen los niños cuando creen en algo imposible. «Mañana vamos por 7», confirmó Carmen, abrazándola fuerte. «Pero ahora a descansar. Tus piernitas necesitan recuperarse». Roberto las vio moverse hacia la silla de ruedas. Observó cómo Carmen, con infinita paciencia, acomodaba a Sofía, cómo le masajeaba las piernas con crema, cómo le contaba una historia divertida para distraerla del dolor muscular que seguramente sentía. Y en cada gesto, en cada palabra, había algo que él había olvidado dar. Presencia completa, atención genuina, amor en acción. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión en ese preciso instante. Podía entrar ahora a interrumpir este momento perfecto, llorar, agradecer, disculparse. O podía esperar. Podía darle a su hija lo que ella quería. La sorpresa de verlo caminar cuando él regresara oficialmente al día siguiente. Pero había algo más importante que decidir. ¿Qué tipo de padre iba a ser de ahora en adelante? Silenciosamente Roberto retrocedió por el pasillo, recogió su maleta, salió por la puerta principal sin hacer ruido y se sentó en los escalones de su propia casa. El sol de la tarde le daba en el rostro. Las mansiones vecinas se veían perfectas e impersonales. Todo era tan perfecto por fuera y tan roto por dentro. Sacó su teléfono. Primero llamó a Mónica, su asistente ejecutiva. «Señor Mendoza, ¿ya llegó a Europa?» «Mónica, cancela todos mis viajes de los próximos 6 meses. Perdón, pero tiene la reunión con los inversionistas japoneses la próxima semana y cancela todo. Los japoneses pueden hacer videoconferencia. Los contratos se pueden firmar digitalmente. Los viajes de negocios pueden esperar. Mi hija no». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Está todo bien, señor». «No, Mónica. Nada ha estado bien, pero va a estarlo. Reorganiza mi agenda. A partir de ahora, trabajo de 8 a 4. Ni un minuto más. Los fines de semana son sagrados. Y cualquier cosa que requiera que pase la noche fuera de casa, la respuesta es no. Pero la empresa sobrevivirá. Tengo un equipo excelente. Es tiempo de confiar en ellos. Es tiempo de recordar por qué construí este imperio en primer lugar, para darle una buena vida a mi familia. ¿Y de qué sirve si no estoy ahí para vivirla con ellos? Podía escuchar a Mónica tomando notas rápidamente, aún en shock. «Hay algo más», continuó Roberto.
Investiga cuánto gana Carmen Rodríguez y multiplícalo por 10. Ese es su nuevo salario, la señora de la limpieza. Nunca vuelvas a llamarla así. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Carmen es la mujer que salvó a mi hija mientras yo estaba ocupado salvando negocios. Y de ahora en adelante quiero que reciba el salario que merece alguien que hace milagros. Entendido, señor. Y Mónica, averigua todo lo que puedas sobre su situación. Sus nietos, sus necesidades, sus deudas si las tiene. Con discreción. No quiero que se sienta incómoda. Solo quiero ayudarla como ella me está ayudando a mí. Roberto colgó y marcó otro número. El del doctor Hernández, el neurólogo que había tratado a Sofía después del accidente. Roberto. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está Sofía? Eso es exactamente lo que quiero saber, doctor. Necesito que me diga la verdad absoluta. Cuando diagnosticó a mi hija hace 2 años, había alguna posibilidad de recuperación. Hubo una pausa incómoda. Roberto, ya habíamos hablado de esto. El daño medular era severo. Las probabilidades de que volviera a caminar eran mínimas, menos del 5%, pero no 0. Técnicamente no. Pero con lesiones de ese tipo, ¿qué habría sido necesario para alcanzar ese 5%? Sea específico. El doctor suspiró. Terapia física intensiva, todos los días, durante meses. Estimulación constante de los nervios. Ejercicios de equilibrio. Pero Roberto, incluso con todo eso, las posibilidades, le prescribió esa terapia a Sofía. Sugerí sesiones 2 veces por semana con el fisioterapeuta. ¿Por qué no todos los días? Porque el doctor eligió sus palabras cuidadosamente, porque pensé que sería muy duro para ella. Para ti, dar falsas esperanzas puede ser cruel. Pensé que era mejor que aceptara su nueva realidad. Roberto sintió la ira burbujeando en su pecho, pero la controló. El doctor había hecho lo que pensaba correcto, y el Roberto nunca había cuestionado el diagnóstico. Nunca había exigido saber sobre ese 5% de posibilidad, porque él también tenía miedo de las falsas esperanzas. Doctor, hay una señora llamada Carmen que ha estado haciendo terapia todos los días con Sofía durante 6 meses. Sin título, sin equipos caros, solo sus manos y su fe. Y mi hija acaba de caminar 6 pasos. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Eso es extraordinario. Si es verdad, es verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y sabe qué aprendí? Que a veces la medicina no es suficiente. A veces necesitamos algo más. Amor, dedicación, fe, cosas que no se pueden recetar. Roberto, no quiero que malinterpretes. No malinterpreto nada, doctor. Usted hizo su trabajo, pero ahora necesito que lo haga mejor. Quiero que coordine con Carmen. Quiero que le provea todo el conocimiento médico que necesite. Quiero que supervise el progreso de Sofía, pero que aprenda de los métodos de Carmen. ¿Puede hacer eso? Por supuesto. Estaría fascinado de estudiar el caso. Si realmente ha habido tanta mejoría, la hay. Y va a seguir habiendo, porque de ahora en adelante vamos a creer en ese 5%. Vamos a perseguir lo imposible. Y vamos a lograrlo. Roberto terminó la llamada y se quedó mirando el atardecer. Las nubes se teñían de rosa y naranja. Ana amaba los atardeceres. Solían sentarse en este mismo lugar, antes de que él comprara esta mansión enorme y fría, cuando vivían en aquella casita pequeña y cálida, y simplemente observaban el cielo cambiar de color, mientras Sofía jugaba en el jardín. Ana susurró al cielo: he sido un idiota, he sido un cobarde, pero voy a hacer las cosas bien, te lo prometo. Nuestra niña va a caminar, y yo voy a estar ahí para verla hacerlo. Voy a estar ahí para todo, como debí estarlo desde el principio. El viento sopló suavemente, y Roberto eligió creer que era la respuesta de su esposa. Se levantó, sacudió su traje caro, y caminó hacia su auto. Iba a regresar al hotel, donde había dejado todo al llegar de Europa. Iba a pasar la noche planeando cómo sería su nueva vida. Y mañana, cuando regresara oficialmente, iba a ser el padre que Sofía merecía. El padre que Carmen le había mostrado que podía ser. Pero antes de arrancar el auto, hizo una última llamada.
A Beatriz, la enfermera. Beatriz, soy Roberto Mendoza. Señor Mendoza, buenas tardes. ¿Sucede algo con Sofía? No, no te preocupes. Solo quería decirte algo. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por creer en el 5%. Por confiar en Carmen. Por arriesgarte a ocultarme información, porque sabías que era lo mejor para mi hija. Sé que no fue fácil. Beatriz soltó el aire que había estado conteniendo. Como usted sabe, lo sé todo, y no estoy enojado. Estoy agradecido. Ustedes dos hicieron lo que yo no tuve el coraje de hacer. Y mañana, cuando regrese oficialmente, vamos a hablar. Vamos a crear un plan juntos. Los 4. Tú, Carmen, el doctor Hernández y yo. Porque Sofía no va a dar solo 6 pasos. Va a correr. Va a bailar. Va a vivir. Escuchó a Beatriz sollozar suavemente al otro lado. Señor Mendoza, no sabe cuánto he esperado escuchar esas palabras de usted. Llámame Roberto. Y Beatriz, asegúrate de que Carmen no sospeche que estoy enterado. Quiero que mañana sea perfecto para Sofía. Quiero ver su carita cuando me sorprenda. Lo haré. Y Roberto, bienvenido de vuelta. Su hija lo necesitaba, lo sé, y yo la necesitaba a ella. Solo fui demasiado tonto para darme cuenta. Roberto pasó la noche en el hotel, pero no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sofía dando esos 6 pasos temblorosos. Veía las manos arrugadas de Carmen, sosteniéndola con amor infinito. Veía todo lo que se había perdido por ser un cobarde. A las 3 de la mañana estaba sentado en el escritorio del hotel, rodeado de papeles. Había vaciado su laptop de presentaciones corporativas y en su lugar había comenzado a escribir. No un plan de negocios, no una estrategia financiera, sino algo mucho más importante, una carta para su hija. Mi querida Sofía, comenzaba, hay tantas cosas que nunca te he dicho. Las palabras fluían como un río después de 2 años de sequía. Le contó sobre el día que nació, cómo su madre lloró de felicidad sosteniéndola por primera vez. Le describió los primeros pasos que dio cuando tenía 11 meses, cómo Ana lo había llamado emocionada al trabajo porque nuestra bebé caminó sola. La ironía de ese recuerdo le partió el corazón. Le escribió sobre el accidente, todo, la verdad que nunca había podido decir en voz alta, cómo él conducía distraído pensando en un contrato. Cómo no vio el camión, cómo su madre usó su cuerpo para protegerla, cómo él había sobrevivido casi ileso, mientras su familia pagaba el precio de su descuido. Por eso me alejé de ti, escribió con lágrimas cayendo sobre el papel. No porque no te amara, sino porque cada vez que te miraba, recordaba que yo te hice daño, que por mi culpa perdiste a tu mamá y casi pierdes tus piernas. No podía perdonarme. Y en lugar de quedarme y sanar contigo, huí como un cobarde. Escribió hasta que amaneció, hasta que el sol comenzó a filtrarse por las cortinas del hotel. Y cuando terminó, tenía 15 páginas de verdades, disculpas, amor y promesas. Promesas que esta vez sí iba a cumplir. A las 7 de la mañana llamó a recepción. Necesito el mejor arreglo floral que puedan conseguir. Rosas rosadas eran las favoritas de mi esposa. Y quiero 2. Uno para una niña de 7 años llamada Sofía y otro para una señora llamada Carmen. Que los entreguen a mi casa a las 10 de la mañana. Luego llamó a su joyero personal, despertándolo. Necesito 2 piezas. Una pulsera para una niña, con un dije de un par de zapatos de ballet. Mi hija solía bailar antes del accidente, y para una señora mayor, algo elegante pero significativo. Un collar con un corazón, que tenga grabado, los milagros se construyen con pasos pequeños. Señor Mendoza, eso tomará al menos una semana. Tienes hasta mañana. Te pagaré el triple. Entendido. Roberto se duchó, se afeitó, se puso ropa casual por primera vez en años. Nada de trajes. Unos jeans y una camisa simple. Quería que Sofía viera a su papá, no al empresario Roberto Mendoza. A las 9 de la mañana conducía hacia su casa. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en todo el cuerpo.
Había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, cómo iba a reaccionar cuando Sofía le mostrara sus pasos. Pero sabía que ningún ensayo podría prepararlo para la emoción real. Estacionó frente a la casa. Las flores ya habían sido entregadas. Podía ver el camión de la florería alejándose. Respiró profundo 3 veces. «Puedes hacer esto», se dijo a sí mismo. «Puedes ser el padre que ella necesita». Tocó el timbre. Sí, tocó el timbre de su propia casa, porque de alguna manera ya no se sentía con derecho a simplemente entrar. Escuchó pasos acelerados. La voz emocionada de Sofía gritando: «¡Es papá! ¡Es papá!». La puerta se abrió y ahí estaba ella. Su pequeña Sofía, con sus ojos enormes y brillantes, su cabello castaño recogido en 2 coletas, sentada en su silla de ruedas, pero con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. «¡Papá!», gritó, extendiendo los brazos. Roberto se arrodilló inmediatamente y la abrazó como no la abrazaba en meses. La abrazó tan fuerte que temió lastimarla, pero ella se rió y lo abrazó con la misma intensidad. «Te extrañé tanto, mi amor. Tanto. Yo también te extrañé, papi». «¿Cómo estuvo Europa?» «Europa puede esperar». «Cuéntame de ti. ¿Qué has estado haciendo?» Sofía intercambió una mirada cómplice con Carmen, quien observaba la escena desde el pasillo con una sonrisa conocedora y lágrimas en los ojos. La mujer sabía. De algún modo, ella sabía que él había estado ahí ayer. O tal vez solo reconocía el cambio en él. «Papá», dijo Sofía con voz temblorosa de emoción, «tengo una sorpresa para ti, pero tienes que cerrar los ojos». «¿Una sorpresa?» «Sí, cierra los ojos. No hagas trampa». Roberto cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas ya comenzaban a formarse. Este era el momento por el que Carmen y Beatriz habían trabajado en secreto durante 6 meses. El momento que cambiaría todo. Escuchó movimiento. Escuchó a Carmen susurrar: «Yo te tengo, mi amor». Con calma. Escuchó los pequeños gruñidos de esfuerzo de Sofía, el sonido de sus pies descalzos tocando el suelo de mármol. «Todavía no abras los ojos, papi». «No los abro», dijo con voz quebrada. Un paso. Podía escucharlo. Luego otro. Y otro más. Su hija estaba caminando hacia él. Sofía estaba caminando. «Ok. Ahora». Roberto abrió los ojos, y lo que vio fue la imagen más hermosa, más milagrosa, más devastadoramente perfecta de su vida. Sofía estaba de pie frente a él, sin ayuda, con sus piernitas temblando pero firmes, con sus bracitos extendidos hacia él, con una sonrisa que valía más que todos sus millones combinados. «Mira, papi». «¿Estoy caminando?» «Caminé 8 pasos hasta ti». Roberto soltó un sollozo que venía desde lo más profundo de su alma. Extendió sus brazos y Sofía dio 2 pasos más, tambaleándose, y cayó en su abrazo. Él la atrapó y la sostuvo, llorando como nunca había llorado, besando su cabecita una y otra vez. «Lo lograste. Mi niña hermosa, lo lograste. ¿Estás orgulloso de mí, papi? ¿Estás orgulloso?» «Orgulloso no alcanza a describir lo que siento. Estoy completo. Por primera vez en 2 años, estoy completo». Levantó la mirada hacia Carmen, quien lloraba silenciosamente en el pasillo, dándoles espacio. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada Roberto trató de transmitir todo: gratitud, respeto, admiración, amor. Esta mujer había salvado a su familia. Esta mujer había hecho lo imposible. «Señora Carmen me ayudó, papá», dijo Sofía entre su abrazo. «Ella me ayudó todos los días. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Lo sé, mi amor, lo sé». Y en ese momento, con su hija en brazos, con Carmen observándolos con amor maternal, Roberto Mendoza finalmente comprendió el verdadero significado de la riqueza. No estaba en su cuenta bancaria, no estaba en sus propiedades o sus negocios. Estaba ahí, en ese abrazo, en esos 8 pasos imposibles, en el amor de una mujer humilde que no le debía nada, pero le había dado todo. Roberto se separó suavemente de Sofía, secándose las lágrimas sin vergüenza alguna. Se giró hacia Carmen, quien seguía de pie en el pasillo, retorciéndose las manos con humildad,
como si no fuera la heroína de esta historia. «Carmen», dijo Roberto poniéndose de pie, «¿podemos hablar?» La mujer asintió, mirando nerviosamente a Sofía. «Mi amor», le dijo Roberto a su hija, «¿puedes darme un momento con la señora Carmen? Beatriz está en la cocina, ve con ella. Tenemos mucho que celebrar hoy». Sofía sonrió y, con ayuda de Roberto, volvió a su silla. La vieron alejarse, cantando de felicidad, y entonces Roberto se volteó hacia Carmen con una intensidad que hizo que la mujer diera un paso atrás. «Señor Mendoza, yo sé que debí haberle informado. Sé que no era mi lugar tomar decisiones sobre el tratamiento de Sofía. Si está molesto, lo entiendo. Puedo recoger mis cosas». «Carmen», la interrumpió Roberto y su voz se quebró. «Llegué ayer». El rostro de Carmen se paralizó. Llegué ayer, un día antes, y los escuché, los vi. Vi a mi hija caminar 6 pasos, mientras yo me escondía en el pasillo como un ladrón en mi propia casa. Vi todo lo que has hecho, y escuché cada palabra que le dijiste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «Señor Mendoza, yo solo quería salvarla cuando yo no pude. Darle esperanza cuando yo solo le daba dolor. Ser la madre que ella perdió cuando yo no podía ser el padre que necesitaba». Carmen negó con la cabeza, sollozando. «No, señor. Yo nunca pretendí reemplazar a nadie. Yo solo vi a una niña que necesitaba ayuda. Y recordé a mi Alejandro. Y no pude quedarme de brazos cruzados». Roberto cerró la distancia entre ellos y, para absoluto shock de Carmen, se arrodilló frente a ella. Este hombre, uno de los empresarios más poderosos del país, estaba de rodillas frente a su empleada de limpieza. «Carmen Rodríguez», dijo con voz solemne, «no tengo palabras suficientes para agradecerte. No tengo dinero suficiente para pagarte lo que has hecho. Le devolviste las piernas a mi hija, pero más que eso, me devolviste la esperanza a mí. Me mostraste que el amor verdadero no se compra, se da. Que los milagros no requieren tecnología cara, requieren dedicación. Me enseñaste a ser padre otra vez. Por favor, levántese». Carmen intentó ayudarlo, avergonzada. «No es correcto que...» «Es completamente correcto», dijo Roberto, poniéndose de pie, pero tomando las manos de Carmen entre las suyas. «Porque de ahora en adelante ya no trabajas para mí». Carmen palideció. «Entiendo, está bien. No trabajas para mí porque te estoy ofreciendo algo diferente. Quiero que seas parte de la familia. Quiero que seas la niñera de Sofía, su terapeuta, su segunda madre. Pero solo si tú quieres. Solo si esto es lo que deseas en tu corazón». Carmen lo miró con ojos enormes, sin comprender. «Tu nuevo salario será 10 veces lo que ganabas. Tendrás seguro médico completo para ti y tus nietos. Tendrás una habitación permanente aquí en la casa, o si prefieres, te compraré una casa cerca. Tus nietos irán a los mejores colegios completamente pagados. Y lo más importante, tendrás voz y voto en todas las decisiones sobre Sofía, porque has demostrado que sabes mejor que nadie lo que ella necesita». «Señor Mendoza, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar». «¿Por qué no? ¿Porque eres humilde? ¿Porque vienes de un barrio pobre? ¿Porque no tienes títulos universitarios?» Roberto apretó sus manos con cariño. «Carmen, yo construí un imperio desde cero. Sé reconocer el verdadero talento cuando lo veo. Y el tuyo no está en limpiar pisos. Está en sanar almas, en construir esperanza, en amar incondicionalmente. Eso es lo que necesito para mi hija. Eso es lo que necesito yo también». Carmen comenzó a llorar incontrolablemente. «Mi Alejandro, él siempre decía que yo tenía un don, que podía ver el potencial en las personas cuando ellas mismas no podían verlo. Él quería que yo estudiara para ser terapeuta, pero el dinero nunca alcanzó. Y después de que se fue, pensé que mi propósito se había ido con él. Pero entonces conocí a Sofía y encontraste tu propósito otra vez. Porque tu hijo sigue viviendo a través de ti, Carmen. Sigue haciendo el bien a través de tus manos. Y si me permites, quiero ayudarte a honrar su memoria. Vamos a crear una fundación.
La Fundación Alejandro, para ayudar a otros niños como Sofía, niños a quienes los médicos les dijeron nunca, y tú vas a dirigirla. No sé qué decir. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Di que sí, di que te quedas, di que me ayudas a ser el padre que abandoné hace 2 años, pero que quiero volver a ser. Carmen lo miró a través de las lágrimas, y en sus ojos había tanto amor, tanta compasión, que Roberto supo que Ana lo había perdonado. De algún modo, a través de esta mujer maravillosa, su esposa le estaba dando una segunda oportunidad. Sí, susurró Carmen, me quedo. Por Sofía, por Alejandro, y por usted también, señor Mendoza. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Roberto la abrazó, y fue el abrazo más puro, más genuino que había dado en años. No era el abrazo superficial que daba en eventos sociales. Era el abrazo de un alma agradecida a otra. El abrazo de 2 personas que habían perdido todo y estaban aprendiendo a reconstruirse juntos. Llámame Roberto. Por favor, ya no más, señor Mendoza. Está bien, Roberto. Se separaron, ambos limpiándose las lágrimas y riendo por lo ridículo que se veían. Y entonces Sofía apareció en su silla, empujada por Beatriz, con una mirada sospechosa en su rostro. ¿Por qué están llorando? ¿Pasó algo malo? Roberto se arrodilló nuevamente, esta vez frente a su hija. ¿Pasó algo bueno, mi amor? Algo muy bueno. La señora Carmen va a quedarse con nosotros. Para siempre. Sofía gritó de alegría y extendió sus brazos hacia Carmen, quien la abrazó inmediatamente. ¿De verdad? ¿No te vas a ir nunca? Nunca, mi niña preciosa. Vamos a ver cómo aprendes a correr, a bailar, a hacer todo lo que sueñas, y yo también me voy a quedar, añadió Roberto, tomando la mano de su hija. No más viajes largos, no más ausencias. De ahora en adelante mi lugar está aquí, contigo, todos los días. Sofía lo miró con esos ojos enormes, llenos de esperanza pero también de duda. ¿Lo prometes, papi? ¿Prometes de verdad? Roberto sacó del bolsillo la carta que había escrito durante la noche. Tenía 15 páginas dobladas con cuidado. Esto, dijo poniéndola en las pequeñas manos de Sofía, es mi promesa escrita. Son todas las cosas que nunca te dije, todas las disculpas que te debo, y todas las promesas que te hago. Cuando seas más grande la vas a leer, y ese día vas a saber que todo lo que escribí ahí lo cumplí, cada palabra que dice. Dice que te amo más que a nada en el mundo, que lamento haberte fallado, y que de ahora en adelante, cada paso que des hacia adelante, yo voy a estar ahí caminando a tu lado. Porque los milagros, mi amor, no los hace una sola persona, los construimos juntos, paso a paso. Día a día. Sofía apretó la carta contra su pecho y luego abrazó a su padre con tanta fuerza que Roberto sintió que su corazón roto finalmente comenzaba a sanar. En ese momento, Beatriz, quien había observado todo en silencio, comenzó a aplaudir suavemente. Luego Carmen se unió, y finalmente Roberto y Sofía también. Aplaudían por los milagros pequeños, por las segundas oportunidades, por el amor que sana lo que el dinero no puede comprar. Los rayos del sol de la mañana entraban por las ventanas del gran salón, el mismo donde 1 año atrás Roberto había presenciado el milagro que cambió su vida. Pero ahora, ese espacio se veía completamente diferente. Ya no era una habitación fría y perfecta de revista. Era un espacio vivo, lleno de fotos, dibujos de Sofía pegados en las paredes y equipo de terapia que se mezclaba armoniosamente con la decoración. Roberto estaba sentado en el suelo, algo impensable 1 año atrás, ayudando a Sofía a atarse los zapatos. Zapatos de verdad, no las zapatillas ortopédicas que los médicos habían dicho que necesitaría toda su vida, sino unos zapatos deportivos rosados y blancos que ella había elegido porque son perfectos para correr, papi. ¿Lista?, preguntó Roberto con una sonrisa. Más que lista, respondió Sofía poniéndose de pie sin ayuda. Todavía tenía un leve cojeo, probablemente lo tendría siempre, pero caminaba, corría, vivía. Carmen entró a la habitación con una bandeja de desayuno. Ahora vestía ropa elegante pero cómoda.
muy lejos del uniforme de limpieza que usaba cuando llegó. Pero lo más notable era su rostro. Las líneas de cansancio se habían suavizado, reemplazadas por una paz que irradiaba desde dentro. El desayuno está listo. Y Sofía, no olvides que hoy tenemos sesión con los niños nuevos de la fundación. Es cierto. Sofía saltó de emoción. Papi, ¿vienes con nosotros? ¿Bromeas? No me lo perdería por nada del mundo. La Fundación Alejandro había abierto sus puertas 6 meses atrás. Un edificio hermoso pero acogedor, donde niños con lesiones medulares y otras condiciones recibían terapia gratuita. Pero no era solo terapia física, era esperanza, era amor, era la metodología de Carmen expandida, documentada por el doctor Hernández y otros especialistas, pero siempre manteniendo la esencia. El amor sana. Sofía se había convertido en la mascota de la fundación. Una vez a la semana visitaba a los niños nuevos y les contaba su historia. Les mostraba sus primeros videos en silla de ruedas y luego les hacía una demostración corriendo por el pasillo. Si yo pude, les decía con sabiduría de niña vieja, ustedes también pueden. Solo necesitan creer y trabajar duro. Mientras desayunaban juntos, algo que Roberto ahora consideraba sagrado e irrompible, sonó el timbre. Beatriz fue a abrir y regresó con una enorme sonrisa. «Roberto, hay alguien aquí que quiere verte». Un hombre de traje entró nerviosamente a la habitación. Roberto lo reconoció inmediatamente. Era el CEO de la compañía japonesa con quien había cancelado la reunión un año atrás, señor Yamamoto. Roberto se puso de pie, sorprendido. No esperaba su visita. «Mendoza-san», el hombre hizo una pequeña reverencia. «Vine sin avisar porque quería conocer al hombre que rechazó un contrato de $100 millones por su familia. En Japón, eso se llama honor. Y quería hacer negocios con un hombre de honor». Roberto sonrió, genuinamente conmovido. «El honor», dijo, «no está en los negocios que cerramos, señor Yamamoto. Está en las promesas que mantenemos. Y yo le había prometido a mi hija que estaría ahí para ella. Por primera vez en mucho tiempo cumplí mi palabra. Precisamente por eso estoy aquí. Quiero invertir en su fundación. Y quiero que mi empresa sea su socio. No por dinero, por principios». Sofía, quien había estado comiendo callada, de repente habló. «Señor Yamamoto». El empresario japonés sonrió. «Yamamoto». «Sí, pequeña». «¿Tiene hijos?» «Tengo una hija de tu edad, entonces debería pasar más tiempo con ella. Mi papá solía trabajar mucho, pero ahora pasa tiempo conmigo. ¿Y es mucho más feliz?» «Yo lo veo en sus ojos». El salón quedó en silencio. Yamamoto miró a Roberto con respeto genuino y luego se dirigió nuevamente a Sofía. «Tienes razón, pequeña sabia, y tal vez por eso el universo me trajo aquí, para aprender de ustedes». Después de una reunión breve pero significativa, Yamamoto se fue, no sin antes prometer que volvería con su familia. «Quiero que mi hija conozca a la tuya», le dijo a Roberto. «Creo que tiene mucho que enseñarnos a todos». Cuando se quedaron solos nuevamente, Roberto miró a Carmen y ambos compartieron una sonrisa conocedora. «¿Recuerdas?», dijo Carmen, «cuando me dijiste que no había dinero suficiente para pagar lo que hice? Cada día estabas equivocado. Ya me pagaste con esto, con esta familia, con este propósito, con la oportunidad de honrar a mi Alejandro ayudando a otros niños. Esa es una riqueza que ninguna cuenta bancaria puede igualar». Roberto sintió las lágrimas familiares. Ya no le daba vergüenza llorar. Había aprendido que las lágrimas eran señal de un corazón que sentía, no de debilidad. «Papi». Sofía tiró de su manga. «¿Podemos ir al parque hoy? Quiero intentar columpiarme sola». «Claro que sí, mi amor. ¿Y después podemos visitar a mami? Quiero contarle sobre mis nuevos zapatos. Creo que le gustarían». Roberto sintió el viejo dolor, pero ya no lo paralizaba. Con terapia, con Carmen, con Sofía, había aprendido a recordar a Ana sin quebrarse, a celebrar su vida en lugar de llorar solo su muerte. «Me parece perfecto. ¿Y sabes qué? Voy a contarles sobre algo especial que quiero hacer.
¿Qué cosa? Roberto intercambió una mirada con Carmen, quien asintió con aprobación. Voy a renombrar la fundación. Ya no será solo Fundación Alejandro, será Fundación Ana y Alejandro. Porque tu mami también merece ser recordada. Merece que su amor siga ayudando a otras familias. Sofía se lanzó a los brazos de su padre, llorando de felicidad. A mami le encantaría eso. Ella siempre quería ayudar a otros niños. Lo sé, y ahora lo está haciendo. A través de ti, a través de mí, a través de Carmen. Porque el amor verdadero nunca muere, Sofía, solo se transforma. Se multiplica, se extiende a otras personas hasta que todo el mundo está un poquito más lleno de luz. Carmen se unió al abrazo y los tres se quedaron ahí, en ese salón que había sido testigo de tanto dolor y ahora estaba lleno de tanta esperanza. Esa tarde, en el cementerio, Roberto, Sofía y Carmen pusieron flores frescas en 2 tumbas, la de Ana y, a su lado, la de Alejandro. Roberto había hecho que los enterraran juntos, 2 ángeles que seguían haciendo milagros desde el cielo. Ana, dijo Roberto en voz alta, sin vergüenza de que otros lo escucharan, cumplí mi promesa. Nuestra niña está bien, más que bien, es fuerte, valiente y está ayudando a otros niños a encontrar su fuerza. Y yo finalmente entendí lo que intentabas enseñarme, que el éxito no se mide en dinero, se mide en amor, en presencia, en momentos. Y gracias a ti, y a Carmen y a Alejandro, ahora soy rico de verdad. Sofía puso su mano pequeña en la lápida de su madre. Mami, corrí hoy. Corrí como tú solías hacerlo conmigo en el parque. Y aunque me caí, me levanté. Porque la señora Carmen me enseñó que caerse no es fracasar. Fracasar es no intentarlo. Y yo voy a seguir intentando. Por ti, por papá y por mí. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de esos colores que Ana tanto amaba, los 3 caminaron de regreso al auto. Sofía iba en medio, tomada de la mano de su padre y de Carmen, charlando alegremente sobre sus planes para la fundación, sobre los niños que iba a ayudar, sobre todas las cosas maravillosas que el futuro le tenía guardadas. Y Roberto, mirando a esta niña extraordinaria que había superado lo imposible, comprendió la verdad final. Él había entrado a su casa un año atrás, pensando que iba a sorprender a su hija. Pero quien había recibido la sorpresa más grande había sido él. Había aprendido que los milagros existen, que el amor puede sanar lo que la medicina no puede, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y que a veces las personas más sabias vienen en los paquetes más humildes. Carmen, la mujer que llegó a limpiar pisos, había terminado limpiando almas. Y Roberto Mendoza, el millonario que lo tenía todo, finalmente había encontrado lo único que realmente necesitaba. Una razón para estar presente. Una razón para creer. Una razón para amar sin reservas. Esa noche, antes de dormir, Sofía le preguntó: Papi, ¿sabes cuál es mi mayor sueño? ¿Cuál, mi amor? Que algún día, cuando sea grande, yo pueda ser como la señora Carmen. Ayudar a otros niños que piensen que no pueden. Demostrarles que sí pueden. Porque si yo pude caminar cuando todos decían que era imposible, entonces cualquier cosa es posible, ¿verdad? Roberto la abrazó fuerte, respirando el aroma a champú de niña de su cabello, memorizando este momento perfecto. Cualquier cosa es posible, mi amor. Absolutamente cualquier cosa. ¿Y sabes qué? No tienes que esperar a ser grande. Ya estás ayudando. Cada día que sonríes, cada día que intentas, cada día que no te rindes, estás mostrándole al mundo que los milagros son reales. ¿Y tú, papi? ¿Cuál es tu mayor sueño? Roberto pensó en la pregunta. Un año atrás, habría hablado de negocios, de expansiones, de logros financieros. Pero ahora, mi mayor sueño, dijo suavemente, es estar aquí, exactamente aquí, dándote las buenas noches cada día, verte crecer. Estar presente para cada pequeño momento, no solo los grandes. Porque al final, mi amor, son los pequeños momentos los que construyen una vida completa. Y yo me había perdido tantos, pero ya no.
Nunca más. Te amo, papi. Y yo te amo a ti, mi niña milagrosa. Hasta el infinito y más allá. Apagó la luz y se quedó sentado junto a su cama, observándola quedarse dormida como solía hacer cuando era bebé. Y mientras la miraba respirar tranquilamente, Roberto Mendoza reflexionó sobre el año que había pasado. Había perdido algunos negocios por no viajar. Había declinado contratos que requerían su atención 24/7. Algunos de sus socios lo habían llamado blando. Dijeron que había perdido el filo competitivo. Y tenían razón, lo había perdido todo. El hambre implacable por más dinero, la obsesión con el trabajo, la necesidad de probarse constantemente ante el mundo. Y a cambio, había ganado todo. La risa de su hija, desayunos familiares, noches de cuentos antes de dormir, el privilegio de ver cada pequeño progreso, cada pequeña victoria. Había aprendido que regresar a casa sin avisar no era el acto de sorprender a alguien, era el regalo de estar presente. Era la decisión consciente de priorizar lo que realmente importa. Y lo que había visto ese día, escondido en el pasillo de su propia mansión, no lo había dejado en shock por lo inesperado. Lo había dejado en shock por lo evidente. Había estado tan ciego, tan perdido en su propio dolor y culpa, que había necesitado que una extraña le mostrara cómo amar a su propia hija. Pero Carmen nunca había sido una extraña. Desde el primer día había sido un ángel enviado no solo para salvar a Sofía, sino para salvarlo a él también. Se levantó silenciosamente y caminó hacia su habitación. En su mesita de noche, junto a la foto de Ana en su día de bodas, ahora había otra foto. Carmen, Sofía y él, en el día de la inauguración de la fundación. Los tres sonriendo como la familia improbable, imperfecta y absolutamente perfecta, que se habían convertido. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Carmen, y quien dormía en su suite al otro lado de la casa. Gracias por todo, por siempre. Buenas noches, familia. La respuesta llegó casi inmediatamente. Buenas noches, Roberto. Gracias por dejarme quedarme, por darle significado otra vez a mi vida. Los vemos mañana para construir más milagros. Un paso a la vez. Roberto sonrió, apagó la luz y por primera vez en 2 años durmió profundamente. Sin pesadillas, sin culpa, sin dolor, porque había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero shock no viene de ver lo inesperado. Viene de ver lo que siempre estuvo ahí, esperando ser notado, el amor. La esperanza, los milagros pequeños y cotidianos que construyen las vidas extraordinarias. Y todo había comenzado con un regreso sin avisar, un momento robado, observando desde las sombras, y la humilde grandeza de una mujer que limpiaba pisos pero sanaba corazones. Epílogo 5 años después, en una ceremonia especial en el auditorio de la Fundación Ana y Alejandro, Sofía, ahora de 12 años, subió al escenario. No caminó, corrió, subió las escaleras de 2 en 2, con la energía imparable de cualquier preadolescente saludable, frente a una audiencia de cientos de familias, médicos, terapeutas y niños. Contó su historia. La contó sin vergüenza, sin dramatismo artificial, sino con la honestidad pura de quien ha vivido el milagro y quiere compartirlo. Cuando tenía 7 años, dijo al micrófono, los médicos le dijeron a mi papá que nunca volvería a caminar. Y mi papá les creyó. Yo también les creí. Todos les creímos, excepto una persona, Carmen. En la primera fila, Carmen lloraba silenciosamente, tomada de la mano de sus 2 nietos, quienes ahora asistían a la universidad gracias a las becas de la fundación. Carmen no me vio como una niña rota, continuó Sofía. Me vio como una niña con potencial. Y cada día, durante 6 meses en secreto, me ayudó a encontrar ese potencial. Un paso a la vez. Y cuando mi papá finalmente nos vio, cuando regresó a casa sin avisar ese día, todo cambió. No solo para mí, para él también. Roberto, sentado junto a Carmen, apretó su mano. En 5 años, esta mujer se había convertido en mucho más que una empleada o una terapeuta.
Era su confidente, su conciencia, su familia. La lección que aprendí, dijo Sofía, mirando directamente a los niños en la audiencia, muchos en sillas de ruedas, algunos con muletas, todos con historias similares a la suya. Es que los milagros no son cosa de suerte, son cosa de trabajo, de amor, de no rendirse incluso cuando todo parece imposible, y de tener a alguien que crea en ti cuando tú no puedes creer en ti mismo. Así que si ustedes están aquí hoy, en una silla de ruedas, pensando que nunca van a caminar, quiero que sepan algo. Tal vez caminen, tal vez no, pero definitivamente van a volar, de la manera que sea correcta para ustedes. Porque el milagro no es caminar, el milagro es levantarse, intentar, creer y amar la vida que tienes mientras construyes la vida que quieres. La ovación fue ensordecedora. Niños, padres, todos se pusieron de pie aplaudiendo. Y Sofía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa radiante, bajó corriendo del escenario y se lanzó a los brazos de Carmen y Roberto simultáneamente. Lo hice, susurraba emocionada. Le conté al mundo nuestra historia. Nuestra historia, repitió Roberto, mirando a Carmen sobre la cabeza de Sofía. Me gusta cómo suena eso. A mí también, dijo Carmen, besando la frente de Sofía. A mí también. Y mientras las familias se mezclaban, después de la ceremonia, compartiendo esperanzas y sueños, Roberto observó todo con un sentimiento de paz profunda. Había construido este edificio, había financiado esta fundación, había usado su riqueza para algo significativo, pero la verdadera fundación, la base de todo, no la había construido él con su dinero, la había construido Carmen con sus manos arrugadas pero firmes, sosteniendo a una niña que temblaba pero no se rendía. La había construido el amor que no se compra, que no se vende, que simplemente existe y se multiplica cuando encuentras personas dispuestas a darlo. Y todo había comenzado con un millonario que regresó sin avisar y lo que vio lo dejó en shock. No la tragedia que esperaba, sino el milagro que nunca se atrevió a soñar, el milagro de la esperanza, el milagro del amor inquebrantable, el milagro de los pasos pequeños que construyen caminos imposibles, y el shock más grande de todos, el descubrimiento de que la persona más rica del mundo no es quien tiene más dinero, sino quien tiene más amor para dar. Roberto Mendoza había aprendido esa lección, y ahora cada día la vivía un paso a la vez, con su familia a su lado, construyendo milagros que el dinero jamás podría comprar. Fin.